bendiciones del cielo. Y esto es lo que nos dice Pablo. Hermanos, aprendamos de Israel. No seamos ignorantes para que nosotros no quedemos postrados en el desierto. Para que no quedemos postrados en el desierto. Hermano, si tú eres nuevo creyente, tú apenas vas a salir de Egipto. Acabas de salir de Egipto. Vas a entrar en una jornada que implica un paso por el desierto. Pasar por el desierto es natural. Se espera. Todos hemos pasado por ese desierto. Lo que no es natural es que te quedes allí. Lo que no se espera es que te quedes postrado en el desierto. Morir en el desierto y no entrar en la vida prometida depende de si entendiste qué se necesita para agradar a Dios. Versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La razón por la que nosotros quedamos postrados en el desierto, la razón por la que nosotros morimos en el desierto, es porque Dios no se agradó de nosotros. Pregúntate, hermano, ¿estoy en el desierto? ¿Tengo abundancia de bendiciones? ¿Tengo una vida abundante? ¿Tengo una vida bendecida? Y no pienses en lo económico, hermano, piensa en todo. Tengo una vida que puede tener problemas, pero Dios siempre responde y siempre me saca a flote. No estoy mendigando y tengo todas las bendiciones del cielo. Si no es así, hermano, estás en el desierto. Vives en el desierto. Caminas por el desierto, hermano. Y pregúntate si vas a la tierra prometida o vas a morir, vas a quedar postrado en el desierto. Y todo depende de qué tanto agradamos a Dios. ¿Qué tanto agradamos a Dios? Porque el versículo 5 dice que eso depende de qué tanto agradamos a Dios. Vamos a ver algunos versículos de lo que es agradar a Dios. Proverbios 16:7. Para que veamos las bendiciones de agradar a Dios. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos hace estar en paz con él. Yo sí quiero agradar a Dios, hermano, le pido a Dios poderlo agradar, porque fíjese, aun mis enemigos van a estar en paz conmigo. Probablemente, hermano, si usted tiene muchos enemigos, que lo están atacando, pregúntese, porque a veces son pruebas de Dios, a veces Dios lo permite para probarnos. Pero si no es así, hermano, pregúntese si usted está agradando a Dios. Porque dice que si lo agradamos, aún nuestros enemigos van a estar en paz con nosotros. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Hermanos, si nosotros vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Si nosotros dependemos de nuestra inteligencia, si nosotros dependemos de lo que somos, si en nosotros hay una actitud pecaminosa hacia las cosas, si nuestros pensamientos son carnales, si lo que nosotros vivimos día tras día está tendiente a la carne, hermanos, no podemos agradar a Dios. Porque la carnalidad de nuestras vidas, en la carnalidad de nuestras vidas, es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios debemos vivir una vida en el Espíritu, no en la carne. Una vida que depende del Espíritu Santo,
no en la carne. Y andar en la carne, que es pecado, pero no necesariamente son esos pecados que a veces se mencionan: adulterio, fornicación, todo este tipo de pecados, no necesariamente, porque andar en la carne es simplemente depender de la carne. Es simplemente depender de lo que veo, depender de lo que soy, depender de lo que hago. Andar en el Espíritu es depender de Dios y depender del Espíritu Santo. Gálatas 1:10. Fíjese lo que dice Pablo. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, esto no quiere decir que usted se tiene que pelear con todos, no quiere decir que usted tiene que romper con todos, ni romper con su familia. Lo único que dice Pablo es que si quiero agradar a Dios, a veces esto me hace desagradar a los hombres. A veces tengo que romper y que los hombres no me acepten por agradar a Dios, que a veces me rechacen por agradar a Dios. Esto a veces es muy claro con los jóvenes, ¿verdad? El joven que quiere agradar a Dios, el joven que quiere servir a Dios, el joven que quiere vivir bajo los principios de Dios, muchas veces tiene que enfrentar el rechazo de sus pares. Y entonces la pregunta para un joven que a veces enfrenta el rechazo de sus pares por agradar a Dios: decide tú a quién vas a agradar, ¿a tus cuates o a Dios? ¿A tus compañeros, a los que te rodean, o a Dios? ¿A quién vas a agradar? Esa es una decisión completamente tuya. Pero también a veces nosotros tenemos que tomar esas decisiones. ¿A quién vamos a agradar? Muchas veces hay no cristianos en nuestra familia y hemos decidido vivir una vida limpia, y entonces tenemos que naturalmente desagradar a alguien. Un amigo me invitó a los 15 años de su hija y le dije, yo, mira, hay muchas razones por las que no me gustaría asistir, le dije. Y le digo, por mi posición, no es que a mí me importe si beben en tu fiesta o no beben, realmente a mí no me importa. Pero si yo estoy allí, pues estás de cuenta que yo lo estoy avalando, ¿no? Y me dijo, no, pero es que, pues sí, debes de entenderlo. Él es cristiano, me dice. Pues sí, yo no compré alcohol, pero yo no le puedo decir a mi suegro que no traiga su botella para sus cuates. Yo no puedo decirle a mi cuñado que no ponga su botella para sus cuates. Y hermanos, eso es no querer desagradar a la gente. ¿Cómo le voy a decir a mi suegro? ¿Cómo le voy a decir a mi cuñado? Eso me hace desagradable delante de ellos. Es lo que dice Pablo, no podemos agradar a Dios si tratamos de agradar a los hombres. Primera de Tesalonicenses. La Biblia habla mucho acerca de cómo agradar a Dios, pero estoy solo dando unos pequeños ejemplos. Primera de Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Agradar a Dios no es algo que es agradar o no agradar. Agradar a Dios es algo que empezamos, pero que tenemos que ir creciendo en nuestra forma de agradar a Dios, porque Pablo les dice que abundéis más y más. Es algo que tenemos que ir creciendo, es algo en lo que tenemos que ir madurando en cómo agradamos a Dios. Segunda de Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La palabra aquí, hermanos, es se enreda en los negocios de la vida. Se enreda en los negocios de la vida.
Hermano, esto no quiere decir que no andemos en la vida y en los negocios de la vida. Hermanos, vivimos en el mundo y trabajamos en el mundo y estamos en el mundo y tenemos que hacer las cosas con las reglas del mundo. Lo que dice Pablo es: ninguno que milita se enreda en las cosas de la vida. Los jóvenes tienen que estudiar, terminar carreras, ver por su futuro, trabajar. Usted, hermano, tiene que trabajar, hacer un patrimonio para su familia, grande, pequeño, del tamaño que sea. Quienes tienen negocio deben de hacerlos crecer. Esto está bien, hermanos. Lo que dice Pablo es: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y enredarnos es involucrarnos de tal manera que no nos podemos zafar. Involucrarnos de tal manera que no nos podemos zafar. Si los negocios de la vida estorban con tu ministerio, si los negocios de la vida estorban tu comunión con Dios, si los negocios de la vida estorban con la misión que Dios nos tiene haciendo en esta tierra, hermano, estás enredados en los negocios de la vida. Y probablemente convenga que te desenredes un poco para agradar a Dios. Además, esto que dice Pablo es lógico. Si yo soy un soldado que milito, ¿a quién tengo que agradar? Pues por lo pronto a mi sargento, ¿no? A mi coronel, a mi general. Y es natural, es casi de lógica. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, si usted no tiene fe, si usted no vive por fe, si usted vive angustiado porque cree que Dios no es galardonador, porque cree que Dios no puede tener cuidado de usted, hermano, no podemos agradar a Dios. Solamente con fe podemos agradar a Dios. Y entonces entendamos, hermanos, que para cruzar el desierto, para no morir postrado en el desierto, tenemos que agradar a Dios. Pero además, Dios nos ha provisto 4 cosas, que es lo que le proveyó Israel para nosotros cruzar el desierto, y que Pablo nos ejemplifica, que es para ser nuestro ejemplo y para no ser ignorantes de estas cosas. No crean que Dios nos mandó por el desierto, y no crean que usted ahorita está cruzando el desierto sin la provisión de Dios. Dios nos ha provisto de todo lo necesario para poder cruzar en el desierto, y Pablo nos las ejemplifica aquí en estos 5 versículos. 4 cosas que Dios nos ha provisto y que Pablo nos las ejemplifica en estos versículos. Primera cosa, versículo 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Pablo nos ejemplifica aquí la salvación nacional de Israel. Y es algo que Dios nos ha provisto, nuestra salvación. Lo mismo que hizo Dios con el creyente, lo mismo que hizo Dios con Israel, lo ha hecho con el creyente. Israel cuando salió de Egipto e iba hacia el mar, venía abajo de una nube lo venía protegiendo. Y llegado al mar, a punto de morir, porque los carros de Faraón venían atrás de él, Dios hace un milagro y abre el mar. Y entonces los israelitas cruzan en seco por el mar, ¿verdad? Cuando los egipcios quieren cruzar, el mar se cierra y los ahoga. Esto es un cuadro de nuestra salvación, hermano. Iban bajo la nube. La nube es un tipo de la palabra de Dios, porque de la nube cae lluvia, agua. La Biblia siempre tiene muchas comparaciones con el agua. Entonces, la nube que iba sobre Israel es la verdad de Dios que iba cubriendo a Israel. Es la palabra de Dios que tenemos nosotros, que nos va cubriendo con sus enseñanzas. Y después Dios hace algo imposible para Israel. Algo imposible para Israel, pero posible para Dios. Esa es nuestra salvación. Algo imposible para nosotros, pero que Dios lo hace. Es un cuadro de nuestra salvación. Israel es salvado cuando Dios hace algo
que es imposible para nosotros. La salvación no es algo que usted se pueda ganar. La salvación no es algo que usted pueda hacer posible en su vida. Usted podrá portarse increíblemente bien toda su vida y sin embargo no tener la salvación. Estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz y que es imposible para el hombre. Para nosotros es imposible salvarnos. Para nosotros es imposible salvarnos, pero Dios lo hace posible a través del sacrificio de su Hijo. Pasar por el mar, algo imposible, Dios lo hizo posible para nosotros. Y este es un cuadro de la salvación. Dios nos ha provisto, hermanos, la salvación para poder cruzar el mar. Estoy hablando de la salvación que implica arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo por fe. Y esta es la salvación, hermanos. Algo que es imposible para nosotros, pero que es posible para Dios. Lo segundo que hizo Dios, lo segundo que proveyó Dios es un cuadro del bautismo. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Mire, hermanos, a través de los siglos al bautismo le han dado un significado religioso, espiritual, metafísico, místico. Y hermanos, el bautismo no es más que sumergir. Bautismo es una palabra griega que quiere decir sumergir. Si usted hablaba griego y decía, me voy a echar en una alberca o me voy a tirar a una alberca y sumergirme en la alberca, usted decía, me voy a bautizar en una alberca. Así de simple era el bautismo. Y la Biblia nos habla de 7 bautismos. Pablo aquí nos habla que todos en Moisés fueron bautizados y Dios bautizó a Israel. ¿Ok? Y hay 7 bautismos en la Biblia para entenderlos. Para entender este bautismo y qué representaba, vamos a ver estos 7 bautismos. El primero es el bautismo de Moisés, en la nube y en el mar. Israel estaba cubierto por la nube y cuando pasaron por el mar, aunque ellos no se mojaron, ellos estaban rodeados por el mar. No estaban sumergidos en el mar porque se hubieran ahogado. Pero al pasar por el mar, dice la Biblia que lo veían como una pared a sus lados. Entonces estaban rodeados por el mar. El primer bautismo es el bautismo de Moisés. El segundo bautismo es el bautismo de Juan. Dice la Biblia que era un bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista. Eso era un bautismo de arrepentimiento que estaba preparando a Israel que se arrepintieran de sus pecados y que preparaba a Israel para que cuando viniera el Mesías, Israel lo aceptara, Israel lo reconociera. Tristemente Israel no reconoció al Señor Jesucristo como su Mesías y lo rechazaron. El tercer bautismo es el bautismo de Cristo. Este es único el bautismo de Cristo porque ese bautismo fue para cumplir toda justicia y para identificarse con nosotros. Cristo no necesitaba bautizarse, sin embargo lo hizo para identificarse con nosotros y para cumplir toda justicia. El cuarto bautismo es el bautismo de Israel para remisión de los pecados. Allí en Hechos 2, Pedro le predica a Israel y lo que los invita no es a recibir a Cristo como Salvador, no es a hacerse cristianos, a lo que los exhorta Pedro es a arrepentíos y bautícese cada uno, bautícese y arrepentíos de sus pecados por haber matado al Mesías. Hay un punto en donde los judíos dicen, es que hemos matado al Mesías, ¿qué haremos? Y este bautismo era solamente para que se arrepintieran de haber matado al Mesías, porque la puerta del reino seguía abierta, todavía podían reconocer a Jesús como sus Mesías. Muchos lo hicieron, hermanos, menos su liderazgo. El quinto bautismo es el bautismo espiritual del creyente neotestamentario. El bautismo espiritual del creyente neotestamentario que está prefigurado con la nube, que lo podemos ver allí en esto que dice
Pablo en Primera de Corintios, en la nube. Al creer en Cristo, hermanos, cuando usted y yo creímos en Cristo, fuimos bautizados en Cristo. Es algo que tal vez no podemos entender tan fácilmente, pero estamos ahora en Él. Ahora estamos bautizados en Cristo. Dice Efesios, toda la carta de Efesios dice que nosotros estamos en Cristo, en Él. Y esto también está representado en esta parte de estar en Cristo. Ahora hemos sido puestos en Cristo, en su iglesia, pero fíjese, no en su iglesia local, sino en la iglesia que no vemos, en la iglesia que no vemos, que es la iglesia que está en el mundo. La iglesia que usted y yo vemos es esta iglesia local. Esta iglesia sí la vemos. La iglesia en donde Cristo, donde el Espíritu Santo nos puso, es la iglesia que no vemos, es la iglesia universal. Y después el sexto bautismo es el bautismo en agua, que es una representación de lo que pasó a nivel espiritual. El bautismo en agua es el que nos hace, el que hace posible que ahora seamos miembros del cuerpo visible de Dios. Cuando usted se bautiza en agua, usted lo que está dando es un testimonio de lo que pasó cuando usted creyó en Cristo. Dio un testimonio de lo que pasó cuando usted creyó en Cristo, que fue sumergido en su cuerpo, que ahora fue sumergido. Y esto es lo que representa la nube y el mar. La nube es el bautismo cuando usted creyó, y el mar es el bautismo, que es la representación física de lo que pasó espiritualmente. Y por último, el bautismo por fuego, que representa, hermanos, que representa a Israel en el juicio de la tribulación, que representa también al inconverso en el infierno. Yo sé que hay muchos cristianos, sobre todo carismáticos, ¿no?, que, Señor, bautízame en Espíritu Santo y fuego. No pida eso, hermano. No vaya a ser que usted pase por un juicio. Yo por lo menos no quisiera, porque ese es el bautismo de Israel en el juicio durante la tribulación. Hubiera sido fácil para Israel pasar por el bautismo de Juan y aceptar a su Mesías, pero como lo rechazaron, ahora tendrán que pasar por el bautismo de fuego, que es el juicio de Israel durante la tribulación, preparándolo para la venida, ahora sí, de su Mesías. Tercera cosa que Dios proveyó alimento espiritual, proveyó todas las necesidades de Israel físicas y espirituales. Versículo 3 y 4, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dios les proveyó de todo el alimento espiritual. Dios les dio a comer el maná, que es una representación de la palabra de Dios. Dios les dio a beber el agua, que también es una representación de la palabra de Dios. Y entonces Israel, en su paso por el desierto, además de tener el alimento físico que Dios se los daba, Dios les estaba dando el alimento espiritual. Dios les estaba dando toda la bendición espiritual, porque además dice Pablo que bebían directamente de Cristo. Dios nos provee todo lo necesario para nuestra propia alimentación espiritual, hermano. Ahí está la palabra de Dios, y en esa palabra de Dios vemos toda la provisión de Dios para nuestro alimento espiritual. Si nosotros leemos con cuidado la Biblia, vemos que la Biblia se compara con leche. Ahí Pedro dice que la palabra de Dios es leche, Hebreos dice que es carne, los salmos hablan de que es miel, la Biblia es agua, la Biblia son manzanas, lo dice Cantares. La Biblia es el alimento espiritual que necesitamos. E Israel, imagínense, tenía todo ese alimento, que además venía del propio Jesucristo, que era la roca que lo seguía. Y finalmente Dios nos dio estructura, protección y autoridad. Dice el versículo 4 que la roca era Cristo. La roca física. Ellos tenían una roca,
la palabra que ahí se traduce como roca habla de una roca grande, masiva. Dice, la roca que lo seguía era Cristo. La roca que lo seguía era Cristo. Mateo 16, 18, ¿verdad? Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchos han querido ver allí a Pedro como el primer papa. No es así, ¿verdad? Cuando dice tú eres Pedro, esa es una palabra que es griega, que dice Petros. Y esa palabra, su traducción es una roca común. Una roca, una piedra que usted agarra en el suelo, ese es Petros. Dice, y sobre esta roca, eso es Petra. Y esa Petra es una roca masiva, grande. Esa roca es Cristo. O sea que Cristo iba a edificar su iglesia sobre la roca. Esa roca que seguía a Israel, que es Cristo, es la roca sobre la que mismo Cristo va a edificar su iglesia. Efesios 1. ...20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza de Israel en el desierto. Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero Israel, por su dureza y pecado, no llegaron a reconocer que la cabeza era Cristo. Y que ahora nosotros, Dios nos ha dado a Cristo en la iglesia para nuestra estructura, nuestra protección y nuestra autoridad. Y para terminar, hermanos, les voy a decir, todos estos 4 cosas que Dios nos ha proveído para caminar en el desierto, que Pablo menciona estas 4 cosas, ¿saben cómo se llama, hermanos? Estas 4 cosas que Dios ha proveído para que nosotros caminemos en el desierto se llaman discipulado. Estas 4 cosas se llaman discipulado. Es el proceso de discipulado que siempre vamos a encontrar en la Biblia. Dios nos ha dado la salvación, Dios nos ha sacado de Egipto y nos ha hecho caminar hacia la tierra prometida. Dios nos ha dado, con la salvación nos bautizó espiritualmente, pero también el bautismo físico en agua, que es un testimonio público de lo que ha pasado en nuestro corazón y de lo que ha pasado con nuestra vida. Después del bautismo ahora tenemos que ser alimentados porque somos unos niños y tenemos que crecer. Y Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la Biblia, y a través de la Biblia nosotros tener el alimento necesario para crecer en nuestra vida espiritual. Y para tener bajo el señorío de Cristo nos establecimos en la estructura de la iglesia local. O sea, ahora vamos a caminar bajo la roca. Ahora, en la iglesia, vamos a crecer con el alimento espiritual que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado para crecer. Que Dios nos ha dado para alimentarnos. Y tenemos que estar bajo la estructura de la iglesia local. Bajo la roca. Bajo el señorío de Cristo. En la roca que está representada, en esa roca que seguía a Israel y que alimentaba a Israel. No queremos repetir el fracaso que dice en el versículo 5, porque de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. No quisiera que muriéramos en el desierto, hermanos. Yo no quiero morir en el desierto. No quisiéramos repetir el fracaso de Israel. Quisiera que todos nosotros camináramos hacia la tierra prometida.
Tenemos la provisión de Dios para caminar hacia las bendiciones completas del Evangelio, hacia una vida abundante, una vida de victoria, una vida de llenura en nuestras vidas. Ahora sí, una vida abundante. Tenemos lo que Dios ha provisto y ahora con esto tenemos que vivir vidas que agraden a Dios. Vidas que le den gracias por quien es Él. Vidas agradecidas por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vidas que estemos agradecidos por una salvación tan grande que recibimos inmerecidamente. Por una salvación tan grande que no merecemos. Que caminemos en este proceso, hermanos. Que caminemos en este proceso de discipulado para agradar a Dios. No es difícil, hermano. No es difícil. Simplemente se requiere que estemos dispuestos a agradar a Dios, pensando, hermanos, que no queremos morir en el desierto. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias infinitas, Señor, por lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, Padre, porque has provisto todo para caminar en este desierto. Porque la meta es que crucemos ese Jordán, Señor, y entremos a la tierra prometida, a esa vida de victoria, a esa vida llena de bendiciones, de un lugar donde fluye leche y miel, Señor. De un lugar donde podemos tener toda tu bendición, Padre. Pero que tenemos que caminar hacia allá. Gracias porque tenemos tu salvación. Porque allí el bautismo representa lo que ha habido en nuestras vidas. Porque tenemos el alimento espiritual que es tu palabra. Y Señor, porque podemos estar en la estructura de nuestra iglesia local para caminar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que es la roca que nos sigue. Y que, Padre, podamos agradarte día tras día, Señor. Día tras día, caminando, Señor, hacia la tierra prometida. Que no quedemos ninguno, Señor, postrados en este desierto. Que no quedemos ninguno muerto en el desierto, sino que sigamos caminando, Señor, hasta alcanzar esa tierra prometida. Y no una tierra prometida que alcanzaremos cuando estemos contigo, sino que la podemos alcanzar en esta vida. No una vida de perfección, Señor, pero sí una vida de bendición. Una vida de abundancia, una vida de la bendición tuya. Una vida, Señor, llena de ti, que tú bendices. Y que, Señor, tú nos lleves de tu mano. Tú nos lleves caminando, Señor, para llegar a ella. Nos ponemos de pie para despedirnos y que, Padre, podamos consagrar nuestras vidas a la misión que tú nos has puesto por delante. Podamos entregar nuestras vidas completamente, Señor, a la misión que tú nos has dado para caminar contigo. Ahora, Padre, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con tu Santo Espíritu sea con todos nosotros ahora y siempre, Señor. Amén. Estamos de espera.